Muy buenas noches. Se dará inicio a este evento virtual, el cual es un espacio de interaprendizaje. Mi nombre es Melanie y los acompañaré durante este webinar titulado Interculturalidad y colectivos sin riesgo de exclusión. Bueno, eh, sin más que decir, vamos a presentar al ponente del día de hoy. Él es Julio Figueroa, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es comunicador social con experiencia en colectivos en riesgo de exclusión y migraciones. Así también está doctorando en Historia de América y es formador de talleres de interculturalidad. Muy buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, Melanie. Antes que nada, saludar al colegio, ¿no?, de profesional de Relaciones Públicas, ¿no?, de aquí. Y bueno, contarles que efectivamente yo estuve viviendo durante 20 años en España, en el cual estuve desarrollando un doctorado en Historia de América. Este me llevó también por los caminos de conocer, un poco a veces sin querer queriendo, el tema de la migración y la interculturalidad. Esto porque obviamente yo era migrante, ¿no?, al llegar, y comprendí desde que bajé del avión las diferencias que ocurren, ¿no?, cuando uno se encuentra o va a vivir en otro país, ¿no? Esto creo que más allá de un taller dogmático, ¿no?, sí, a la vez profesional, también es una experiencia de vida la que yo quiero comentarles y quiero yo que puede ser muy productiva para el tema que pretendemos desarrollar. Así que bueno, eso sí, les digo a las personas que están participando que pueden interrumpirme en el momento que quieran, ¿no? Si algo no comprenden, si quieren que ahonden en algún tema, estoy presto yo a resolver cualquier cuestión, ¿no? Eh, Como dije, yo llegué a España en el año 2002 a estudiar un doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Y como les dije, no desde que llegué a España, sino antes de llegar a España, cuando fui al consulado a hacer todo el trámite de visa, en esa época solicitaban visa aún para estudiante, me encontré con una frontera, ¿no? Descubrí que ya estaba en otro país, de alguna manera, ¿no? Donde los procedimientos, la forma de trabajar, la forma de documentarse es de manera diferente a la que actuamos aquí en nuestro país, ¿no? No quiero ponderar si más ordenado, menos ordenado, si bueno o malo, sino contar, como digo, esta experiencia y el sentir, ¿no?, que tuve yo al empezar a hacer mi trámite para estudiar en España, ¿no? Bueno, pues al llegar a España, igualmente, también en un doctorado de Historia de América, como comprenderán, no solamente habíamos peruanos o peruanas, sino había gente de diferentes países, argentinos, uruguayos, colombianos, mexicanos, y lo que me encantó de este doctorado era que también era multiprofesional, o sea, había gente, éramos algunos, dos comunicadores, el resto, la mayoría eran historiadores, y otras personas eran arqueólogos, y creo que por ahí había hasta un arquitecto, ¿no? Entonces eso también enriqueció mucho el tema en que trabajé, ¿no? Y desde un comienzo, como dije, me imbuí en el tema de la interculturalidad porque la historia, nuestra historia no puede estar o no está desligada del tema, la historia no está desligada de la interculturalidad. Ahora ustedes dirán, ¿por qué escogí el 12 de octubre como fecha para hacer este taller, ¿no? Pues porque el 12 de octubre es una fecha que tiene que ver intrínsecamente con la interculturalidad. No lo hice por el partido de fútbol, ¿eh?, sino por el tema de la interculturalidad, que, como les dije, está muy relacionado. El 12 de octubre, la fecha en que los europeos, Cristóbal Colón, llega a América y nos descubre, entre comillas, ¿no? Esta palabra, descubrir, es una palabra que ya genera problema entre los historiadores, entre los diferentes profesionales que nos ocupamos en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por la sencilla razón que América ya estaba descubierta, o sea, América ya tenía habitantes, o sea, no descubrieron un nuevo mundo, sino era un mundo que ya existía, con sus más, sus menos, pero era un mundo que ya existía. Esto trajo una serie de conflictos. Por eso que el doctorado, por ejemplo, en el que yo estudié, se llamaba El poder y la palabra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la palabra está muy, el mensaje está muy ligado al poder político, a lo que cuando una cultura conoce a otra o sube, digamos, en este caso que terminó en la colonización de América,
el lenguaje es muy importante, ¿no? Ustedes hablamos español todos, ¿no? Más de 500 millones de personas hablan español por este efecto, por este fenómeno o conflicto que se desarrolló, conflicto intercultural, digamos, que se realizó hace ya 500 años, ¿no? Bueno, voy a pasar a las diapositivas para ir ya entrando en materia. Les voy a ir explicando ya concretamente. A ver, vamos a ver si se comparte la pantalla, Melanie, ¿sabes? ¿O no? ¿Sí? Sí, sí, claro, está Ok, todo habilitado. ok. Entonces, vamos a... Lo que pasa es que no me veo yo, cuando pongo la pantalla no me veo yo, entonces creo que tengo ah, ya. A ver, Nosotros vemos perfectamente, no te ok, preocupes. entonces vamos a entrar aquí. Esto es lo que les quería compartir. Bueno, el tema, el título de este taller se denomina Interculturalidad y colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? Los objetivos que tenemos con este taller son informar y sensibilizar, ¿no? Como una herramienta, como una ayuda a los profesionales, en este caso de relaciones públicas, para que comprendan, que comprendamos, ¿no? La importancia de la interculturalidad y la inclusión, así como los desafíos que enfrentan los colectivos en riesgo de exclusión. Luego voy a decirles exactamente a qué nos referimos con colectivos en riesgo de exclusión. En segundo término, ¿no? Queremos, digamos, más que todo, ofrecer estrategias, yo diría que compartir experiencias, ¿no? Compartir experiencias prácticas, ¿no? Que puedan proporcionarnos, ¿no? Maneras de trabajo, dinámicas, estrategias, ¿no? Prácticas que se puedan aplicar, ¿no? Al trabajo cotidiano que tenemos tanto comunicadores como relacionistas públicos, ¿no? Y abordar, en este caso, el tema de los colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? Y esta parte me gusta bastante, ¿no? Inspirada a la acción, ¿no? Hay una palabra que yo utilizo mucho en otros talleres de comunicación, por ejemplo, motivación, ¿no? Que es juntar, o sea, no es solamente generar sentimientos, empatías, ¿no? Esta palabra que se usa mucho ahora, empatía, sino motivar a la acción, a realizar, desarrollar esquemas, trabajos, compartir experiencias, como he dicho, concretas, concretizar, ¿no? Y que cada uno salga de este taller, digamos, con algún tipo de perspectiva para ponerla en práctica en sus determinados proyectos o, digamos, centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y promover así la inclusión, que es un tema también que está muy en boga. Aquí hace poco, en Europa ya tiene un tiempo más, y el tema de la interculturalidad y lo que tiene que ver con las relaciones públicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya pueden ver en el gráfico, ¿no? Algo, ¿no? Muy sucinto a lo que se refiere un poco el tema de la interculturalidad, ahora que está muy en boga, ¿no? Por ejemplo, tenemos lamentablemente conflictos en la parte de Europa del Este, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, el conflicto que acaba de saltar en Israel, entre Israel y Palestina, por ejemplo, son temas que tienen muchísimo que ver con la interculturalidad. Y dentro de nuestro país, también, ustedes lo saben, hay muchos, demasiados, digamos, conflictos sociales, ¿no? Que también tienen su parte que ver con el tema de la interculturalidad y la inclusión de estos colectivos, ¿no? En riesgo. Bueno, a ver, vamos a seguir. Vamos aquí. Eh, en segundo lugar, ¿no? Un tema también, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la resolución de conflictos es la comprensión, ¿no? Aquí vamos a intentar de alguna manera, eh, digamos, dejar por lo menos, ¿no? Una pieza, digamos, y comentar, ¿no? Lo que se denomina como comunicación efectiva, ¿no? O eficaz, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? La eficacia. Cuando hablamos de eficacia, por ejemplo, muchas veces los canales de diálogo no son los adecuados para conversar, para entablar esos diálogos con diferentes colectivos. Eso, por ejemplo, también es algo que tenemos que ver. Desmistificar estereotipos. Este tema es un tema que tiene que ver muchísimo con nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad marcada por los estereotipos, ya sean entre personas o entre colectivos o entre etnias. Esto es, digamos, ya está muy estudiado y hay que un poco trabajar ese tema, ¿no? Es un tema que tiene que ver mucho con los medios de comunicación.
como dije antes, ¿no? Promover la participación. Esto también es muy importante porque nosotros no podemos ser agentes de cambio sin la participación de los colectivos. En los 90, en los 2000, digamos, la forma de trabajar era muy vertical. En la actualidad, la forma de trabajar es horizontal, es decir, que todos los actores estemos representados de una manera igual en una mesa de diálogo. Esto también lo podemos seguir viendo ahora cuando siga pasando las diapositivas. La mediación, por ejemplo, importantísimo tanto en la comunicación como en las relaciones públicas, ¿no? Encontrar las herramientas adecuadas para resolver estos conflictos, ¿no? Últimamente estamos viendo las famosas, como he dicho, mesas de diálogo, ¿no? ¿Qué son las mesas de diálogo, no? ¿De qué manera se establecen? ¿Y por qué estas no están dando los resultados que quisiéramos, ¿no? Para nuestra sociedad? Hace poco, o sea, estamos viendo que hay conflictos terribles, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, hace unos días, perdón, ha ocurrido algo con un tema de la Sutran, por ejemplo, que han asesinado a personas. Las razones, la verdad que no las conozco muy bien, pero creo que el tema que estamos tratando tiene mucho que ver con esa falta o con esa ineficacia de diálogo que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Promover cambios en las políticas y prácticas, ¿no? Justamente todo esto que estamos trabajando hoy, que estamos conversando hoy, es para eso, para generar políticas de cambio y buenas prácticas, ¿no? Digamos, dentro de nuestro centro de trabajo, dentro de los proyectos que vayamos a realizar o las tareas que vayamos a emprender, por ejemplo, entre los gobiernos locales. Por ejemplo, muy importante, yo creo que es el trabajo en diálogo, en comunicación efectiva con los gobiernos locales, ya sean alcaldías o gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Eh, Esta es más o menos pues una parte, una idea también en nuestro webinar. Les repito que si tienen alguna pregunta hasta esta parte, me pueden preguntar, me pueden interrumpir si quieren, y yo estoy llano a responderles, ¿no? Si no, al final, pues podemos abordar sus cuestiones, ¿no? Como dije, ¿no? El 12 de octubre es una fecha muy, muy importante porque marca un hito para el tema de la interculturalidad. ¿A qué me refiero con esto, no? Si bien antes existían, como he dicho, ya habitantes en América, o no tenía ese nombre, pero en esta región, digamos, existían diferentes etnias, eran más o menos relacionables de alguna manera, ¿no? Quizás no tenían los mismos idiomas, pero tenían ciertas coincidencias culturales, religiosas, o de significado que las hacían, digamos, tener cierto parentesco de alguna manera, ¿no? Esto se rompió con la llegada de los europeos a América, ¿no? Antes ya habían, no es una teoría ya, sino es una gran verdad, ¿no? Que antes que Colón llegaron los vikingos a América, pero llegaron a América del Norte. También hubo un choque cultural. Los vikingos llegaron a lo que se llamaba Terranova y se encontraron con los indígenas y encontraron mucha hostilidad y nunca hubo interculturalidad. De hecho, nunca, o sea, hubo una relación amistosa entre ellos y eso originó que los vikingos abandonen la tarea, digamos, de poblar esta zona, sin saber ellos que era otro continente, ¿no? Bueno, tampoco Colón lo sabía exactamente, ¿no? Que estaban descubriendo otro continente, como ustedes saben, estaba buscando unas rutas comerciales, pero marcó un hito, ¿por qué? Porque eran culturas completamente diferentes, ¿no? Eran, digamos, culturas con un pensamiento totalmente opuesto en su manera de entender el mundo, ¿no? Eso se puede apreciar mucho en la religión, por ejemplo, ¿no? Mientras los europeos llegaron con la religión cristiana, aquí se practicaban, digamos, ritos muy, muy, muy diferentes a los que practicaban los europeos, y de hecho eso originó también un problema, ¿no? En el cual hay libros, por ejemplo, hay un libro muy interesante sobre eso, que se llama La extirpación de las idolatrías, ¿no? De cómo el europeo fue cambiando, digamos, esa visión que hasta ahora persiste en nuestras culturas y en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Uno no tiene que ir muy lejos de Lima para ver cómo ha habido una sincreción, digamos, de culturas y de religión, ¿no? Por ejemplo, entre la religión, hay ritos todavía que de alguna manera se conservan, que vienen de la cultura, digamos, de las culturas andinas y que se han fusionado con la cultura, con la religión europea, ¿no?
Ahí, por ejemplo, he dejado el dibujo de Colón ahí con unos globos vacíos para que de repente a alguien se le pueda ocurrir alguna frase y puedan pensar qué es lo que pensaron los europeos, qué es lo que sintieron al llegar, ¿no? Debe ser muy como llegar a otro planeta, ¿no? Y además encontrarse personas que no practicaban el mismo idioma, ¿no? Como decía, ¿no? En la actualidad la interculturalidad se ha convertido en un enfoque importante para promover el respeto a la diversidad cultural y los derechos indígenas, ¿no? Eso de los derechos indígenas es algo que ya viene desde hace unas décadas, pero que sigue en boga porque, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? La resolución de nuestros conflictos, como he dicho, tienen que ver mucho, están muy, muy relacionados con la comprensión entre las formas de ver nuestra realidad, entre etnias, entre poblaciones, digamos, ¿no? Bueno, cuando nos referimos a colectivos de riesgo de exclusión, ¿no? Los colectivos de riesgo de exclusión son varios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, cuando estaba en España, había un colectivo, por ejemplo, que tenía mucho, digamos, se encontraba en permanente conflicto, digamos, ¿no? Que era las personas en situación de pobreza extrema. La gente que vive en la calle, por ejemplo, ¿no? Que son, carecían de hogar, carecían, las personas sin hogar, por ejemplo, está muy relacionado la gente en pobreza extrema con la gente sin hogar, ¿no? Yo he visto, aunque parezca mentira, en Europa, gente viviendo en cajas de refrigeradora. Las cajas que la gente tira cuando les llegan su refrigeradora nueva, pues hay gente que se pone a vivir ahí. O gente que duerme en los bancos. En los bancos me refiero no bancos del parque, sino bancos en las casetas donde están los cajeros automáticos. Y por ejemplo, en Austria, cuando uno va a Viena, si alguno ha tenido también la oportunidad de estar por ahí, cuando uno va a Viena, por ejemplo, no ve pobres en la calle, no ve pobres. Yo cuando fui, era octubre, creo, algo así, no había pobres en la calle y uno se sorprende, ¿no? Dice, ¿dónde están los pobres? También está esta sociedad que no. ¿Y qué pasaba? Los pobres están en el metro, en las estaciones de metro. Las estaciones de metro son otro planeta. Ahí están pasando con sus coches, ahí. ¿Por qué? Porque arriba hace mucho frío. La gente no tiene calefacción, no tienen hogar, tienen que vivir debajo de los puentes o tienen que vivir debajo de los metros, en las estaciones de metro, donde a veces, en algunas, hay calefacción, ¿no? Y ahí, pues, están con abrigo. Estas personas son muchas veces sometidas, sobre todo esto se vio cuando fue el COVID. Durante el COVID, por ejemplo, se vio cómo estas personas eran excluidas, digamos, ¿no? Prácticamente hasta a algunos se les culpaba del virus. Por ejemplo, en algunas ciudades optaron por sacar a todos los pobres de la ciudad y llevarlos a estadios, llevarlos a las afueras de las ciudades para que estén ahí, ¿no? Como si fueran una peste, ¿no? Como si ellos trajeran la peste, ¿no? Era increíble ver, fueron momentos muy, muy estresantes, digamos, por no decir menos. Los pobres fueron los que más sufrieron el tema de la pandemia. Y aquí paso al tema que, como digo yo, he vivido yo, lo he visto y he trabajado, ¿no? Que es los migrantes y refugiados. No es lo mismo ser migrante que refugiado. Un migrante es una persona que no solamente por una necesidad laboral o por una necesidad turística o de estudios, migra, sino los refugiados, por ejemplo, a diferencia de los refugiados no migran por razones económicas, muchas veces la mayoría son refugiados por razones políticas o hasta, por ejemplo, he visto casos de violencia de género, ¿no? Conocí mujeres de Guatemala, por ejemplo, que venían huyendo por violencia de género y se refugiaban, pedían asilo político en España y se lo daban. Había gente de China, por ejemplo, nadie sabía, o pocas personas saben que hay mucha gente de China refugiada. Entonces, como digo, es diferente el estatus de refugiado al estatus de migrante. Tienen otras normas y otros procesos, ¿no? Los refugiados prácticamente no se asimilan o no se integran a la sociedad. Están viviendo como un régimen, digamos, ambiguo, porque no pueden trabajar y tienen que estar en unos centros, entonces se dificulta mucho su integración con la sociedad, ¿no? Es complicado el tema de los refugiados, ¿no? Las personas con discapacidad también es un colectivo en riesgo de exclusión, ¿no? Las personas que sufren alguna discapacidad, los ciegos, los sordos, ¿no? Ahora estamos viendo cómo poco a poco los medios de comunicación, por ejemplo, y hasta digamos, los encuentros políticos, ¿no? Tienen una persona que se comunica a través del lenguaje de manos, ¿no?
por ejemplo, ¿no? O también otras personas dan los escritos en braille para que las personas ciegas puedan integrarse de alguna manera, porque es muy complicado que con las personas ciegas, las personas sordomudas, ¿no? Y son, pues, muchas veces estas limitaciones generan exclusión, ¿no? Y aquí en este país, donde los recursos escasean ya para las personas, ¿no?, que no tienen discapacidad, para las personas con discapacidad es bien compleja la situación, ¿no? Vemos que hace poco, nada más, por decir un caso, ¿no? Recién las calles que se hacen en Lima tienen esas bajaditas, o los locales tienen bajaditas para que las personas que van en silla de ruedas puedan entrar a locales o puedan pasar las calles, cruzar las calles. No todas las calles de Lima la tienen, solo algunos distritos tienen eso. Ese detalle ya es inclusión. Por ejemplo, esos pequeños detalles. Y paso a este tema que es muy importante para nuestra sociedad, que son las minorías étnicas raciales, ¿no? Sabemos que el país, Perú, es un país multiétnico, rico en etnias, en culturas, pero lamentablemente eso queda mucho en el discurso, queda en las lecturas, en las fotografías, pero eso en la realidad no se da, y por eso es una de las aristas que tenemos en cuanto a los conflictos sociales e históricos que no entendemos o no comprendemos para resolver estos temas, ¿no? Otro colectivo, esto ya es, ¿no?, entramos en el tema de igualdad de género, las mujeres. Por ejemplo, cuando yo estaba en España, se hacía hincapié, ¿no?, en el tema laboral, por ejemplo, ¿no?, de inclusión laboral de la mujer, los porcentajes que habían de mujeres que trabajaban, ¿no?, y los hombres que trabajan. Hay diferencia todavía. Aquí en el Perú la brecha laboral es muy grande. Pero allá en España o en países desarrollados, entre comillas, esto dependiendo de los estándares que utilicemos para medir desarrollo, en España se daba otra condición, ¿no?, que es el ser migrante, ¿no? El ser mujer y ser migrante era un punto que volvía a las mujeres, a mujeres migrantes, en un colectivo en riesgo de exclusión. Tuvimos la suerte de trabajar nosotros en el sur de España, trabajábamos para una radio, bueno, un colectivo de radios locales que se llamaba Emisoras Municipales Andaluzas Radio Televisión, y trabajamos mucho el tema de las temporeras. Las temporeras son mujeres de diferentes países, su nombre lo dice, temporeras, porque van a trabajar por un tiempo en la recogida, por ejemplo, de la fresa o de la uva o de la naranja, ¿no?, en los campos de cultivo que sobre todo están en el sur de España, ¿no? Había mujeres paraguayas, colombianas, peruanas, polacas, sí, porque también hay migrantes también dentro de Europa, ¿no? Las olas migratorias no solo son de aquí del sur hacia Estados Unidos, sino hay varios flujos migratorios, ¿no? Fenómeno migratorio, perdón, se extiende a todo el planeta, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, trabajamos con búlgaras, polacas, rumanas, ¿no?, marroquíes, ¿no?, que vienen de África, senegalesas, ¿no?, mujeres de Venezuela. Tuvimos la oportunidad, y eso la verdad, que nos enriqueció y nos dio pautas para trabajar, por ejemplo, en los colectivos, aquí, por ejemplo, dentro de nuestro país, con colectivos en riesgo de exclusión, con mujeres, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? Que, primero, por la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres, hay que sumarle el tema que muchas mujeres que migran del interior, por ejemplo, hacia la capital, sufren doble discriminación, por ser mujeres o por ser indígenas. Esto pasa mucho, y es algo que a veces no vemos o lo hacemos o lo invisibilizamos. Los jóvenes también son un colectivo en riesgo de exclusión. ¿Por qué? Muchas veces las trabas educativas, de trabas económicas, convierten a los, por ejemplo, mucho se habla aquí del tema, por eso esto también vamos a tocar el tema de la estigmatización o estereotipos, ¿no? La palabra esta que se usa mucho, pulpín, ¿no? Esa palabra pulpín, por ejemplo, para digamos, estigmatizar a los jóvenes que no tienen experiencia, ¿no? Y como no tienen experiencia, no se les inserta en el mundo laboral. Y al no insertarse a ellos y ellas en el mundo laboral, pues se convierten en un colectivo en riesgo de exclusión. No encuentran trabajo y muchos caen en drogas, delincuencia, y es un problema que tenemos muy, muy extendido, ¿no? Cada vez la delincuencia
ustedes lo pueden ver, no tengo que contárselo, lo saben ya, está descendiendo de edad. Cada vez son más menores los que delinquen. Eso es un acápite que hay que, por eso decimos esto de los jóvenes como un colectivo en riesgo de exclusión. Las personas mayores también, sobre todo en países como el nuestro, que recién estamos trabajando ese tema. Por ejemplo, en Europa no se excluye o no se intenta excluir a las personas mayores, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, que hay muchos centros laborales donde, al contrario, se necesitan, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Hay como colmenas de gente mayor que trabajan. ¿Pero en qué trabajan? Trabajan en aportar experiencia a los más jóvenes. Esa experiencia que falta se la dan la gente mayor. Aquí, en cambio, cuando uno se hace mayor, cuando uno se hace viejo, entre comillas, o vieja, lo excluyen. Lo excluyen. Ya no puede participar en el diálogo social, económico, no puede. Solo dicen, ah, ya, tú, usted, váyase a misa, usted ya terminó su trabajo, muchas gracias, y ahora los jóvenes a la obra, dicen, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, y no sé, bueno, si me acompañan en ese pensar, pero yo creo que las personas mayores son el sostén de la sociedad y su experiencia es mucho importante para el desarrollo de una sociedad. Llegamos al tema de las comunidades LGTB, ¿no? Este tema también es muy espinoso aquí en nuestro país, ¿no? Esto debido a que no, al hablar de educación en este sentido, parece que entra un fantasma, algo, y la gente se asusta y piensan que nos van a transformar y nos vamos a convertir en algo, ¿no? No sé. Y entonces, ¿qué pasa? Eso que estoy diciendo es exclusión. Sin embargo, ya hay colegios, universidades que están comenzando y entidades también públicas están incipientemente empezando un trabajo, ¿no? Para superar estas barreras y no estigmatizar y, digamos, excluir, ¿no? Colectivos como las personas LGTB y Q y más, ¿no? Este es un tema, como digo, que también debe tener un diálogo aparte, ¿no? Podríamos hacer un taller solamente de este tema, ¿no? Y luego, las personas con enfermedades crónicas o graves, ¿no? Bueno, antes tuvimos el SIDA, por ejemplo, ¿no? Aún hoy. O sea, las personas con SIDA son excluidas. Las personas que tienen, antes pasó con el COVID, por ejemplo, las personas que tenían COVID se creó una alarma general y también la gente empezó a excluir a las personas que estaban contagiadas de COVID, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, de cómo enfermedades pueden excluir también a las personas, ¿no? Eh, como hemos dicho, no es, la exclusión social no se limita solamente a los grupos que estoy contando, ¿no? Estos son unos ejemplos que estoy tomando simplemente para ahondar un poquito en el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Ya entrando, ¿no? Más a fondo, ¿no? Nos vamos a centrar en dos colectivos, ¿no? Como dije, primero, el colectivo migrante, ¿no? Ya sabemos que Perú se ha convertido de la noche a la mañana, de unos 5 o 6 años atrás, se ha convertido en un país receptor de migrantes, ¿no? En este caso, la mayoría venezolanos, venezolanas, ¿no? Tuve una experiencia hace poco, fui a Cedro, a una charla, bueno, una charla informal, digamos, pero más o menos de trabajo, se podría decir, porque es una de las entidades que está trabajando en el tema que tiene que ver con las migraciones y sobre todo con el colectivo de venezolanos y venezolanas, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque es un colectivo que sufre estigmatización, sufre exclusión, y dentro de eso exclusión económica, exclusión racial, ¿no? Y laboral, ¿no? Todavía no comprendemos nosotros que la integración, la inclusión deben ser los signos y han sido los signos que, por ejemplo, han cimentado nuestra cultura, nuestro país. Perú ha sido receptor de europeos, ha sido receptor de gente de China, ha sido receptor de gente de Japón. Y todas esas culturas han dejado su impronta en nuestra sociedad. Lo podemos ver. O sea, por ejemplo, bueno, ¿qué decimos también de la gente de África, no? ¿No? Los negros han aportado mucho, tanto culturalmente, a nuestra sociedad, por ejemplo. O sea, pero todas las culturas que han pasado por este país han dejado su impronta. Algunas veces
de manera forzada y otras veces de manera natural. Basta nomás salir a una calle. Por ejemplo, yo vivía en Jesús María, un distrito, y crecí arriba era un edificio que los dueños eran italianos y una panadería. Había abajo que también era italianos, todo un barrio prácticamente. Y el ferretero, por ejemplo, era chino, eran japoneses, y el de la bodega de la esquina, digamos, era español, ¿no? Entonces y aparte vivía al lado de una sinagoga de judíos. Entonces, imagínense ustedes, esto lo contaba yo mucho en Europa, y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? Porque piensan que Perú, eso también tiene que ver con los estereotipos, ¿no? De cómo piensan o qué piensan los europeos sobre nosotros los peruanos, ¿no? No piensan, culturalmente solo se refieren a un tipo de etnia cuando hablan de Perú, y no al resto de personas que conformamos esta sociedad, ¿no? Y ese crecer, además estudié en un colegio peruano-chino, que está aquí al lado de Pueblo Libre, y eso pues generó en mí esta, digamos, no sé si decir necesidad o esta afición, digamos, o forme parte de mi vida este tema de la interculturalidad, ¿no? Y esto lo llevé yo a Europa y la verdad que me ayudó mucho a abrirme puertas, no tanto en la universidad como de manera laboral, ¿no? Porque estuve trabajando en diferentes ONGs allá en España y luego también trabajé en una radio y la verdad y justamente en programas de este tipo me aportó mucho, ¿no? Bueno, si tiene alguna pregunta, repito, me pueden interrumpir, cualquiera, o sea que no, interrúmpame nomás. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer o cuáles son las pautas que tenemos nosotros para, digamos, generar cambio, ¿no? Acción, ¿no? Dentro de este tema de la interculturalidad, por ejemplo, con el tema migrante, ¿no? Primero empezar por no llamarlo problema. Las migraciones no son un problema, son un fenómeno. Las migraciones existen desde que el ser humano dejó las cuevas. A partir de ahí, el hombre y la mujer empezaron a migrar a diferentes zonas según el clima, según la comida, diferentes razones, pero empezaron a migrar, ¿no? Saben que conocen las teorías de migraciones, ¿no? Sobre el movimiento de los seres humanos a través de la historia. Y esto continúa, como le dije anteriormente, no solamente hay migraciones de gente que quiere ir de América del Sur a los Estados Unidos, también hay gente de América del Sur que quiere ir a Europa, también hay migración interna entre países, gente de Venezuela que viene a Perú, gente de Perú que se va a Argentina, gente de Perú que se va a Chile, gente de Perú que se va a Europa, España, Italia, hasta Japón, ¿no? Los peruanos somos uno de los colectivos de los países que más gente migra también, ha migrado más, ahora menos, aunque está aumentando nuevamente. En Asia, por ejemplo, también hay mucha migración. Lo que pasa es que los medios de comunicación se ocupan solamente de una parte pequeña de lo que es el tema de la migración. Por ejemplo, acá hablamos solamente, como he dicho, de los que migramos hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pero poco se habla o poco conocemos, esto sí lo conozco yo, de las migraciones de los diferentes países africanos hacia Europa. Y luego, muchos de ellos ya están llegando aquí, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que ahora ya, de acá hace poco, estamos comiendo kebabs o estamos comiendo shawarma en diferentes lugares de Lima. ¿Esto qué se debe? A que está migrando mucha gente de Egipto, de Marruecos, de países de Oriente, ¿no? De Siria, de Libia, están migrando hacia el Perú, hacia América, y están dejando sus huellas en nuestro país. Importante esas cosas, esos detalles a tomar a la hora de trabajar estos temas, ¿no? Y esto se lo digo porque es un tema crucial, ¿no? El fomento de la integración, ¿no? Este tipo de diálogo que estamos teniendo es justamente eso, ¿no? Fomenta la integración entre culturas. Eso es lo primero que debemos hacer, conocer a la otra persona, conocer antes de juzgar, por ejemplo. Es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este tema, con la reducción de prejuicios y estereotipos. Lo que nosotros pensamos o lo que los medios de comunicación nos quieren hacer pensar sobre determinado colectivo. Los medios de comunicación en la actualidad no son medios, sino son más empresas de comunicación. Y como tales, tienen que generar movimiento, ¿no? Y sus noticias, entre comillas, su información, va de acuerdo a lo que pueda vender, a lo que pueda vender. ¿Y qué vende? La violencia,
la delincuencia, la inseguridad, y cuando esto lo relacionan con un determinado colectivo, la tenemos toda. ¿Esto por qué se lo digo? Porque esto mismo es lo que pasa en Europa, ha pasado en Europa, y ha pasado con nosotros, con los latinoamericanos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en un observatorio de medios donde se analizan las noticias que salen de latinoamericanos en España, por ejemplo. Y si revisábamos las noticias, más del 90% de las noticias sobre latinoamericanos y latinoamericanas en España eran malas. Eran noticias malas. Sobre delincuencia, secuestro, algún timo, lo que sea, corrupción, y también, sobre todo las que también llegan de nuestros países, hacia allá, sobre corrupción, sobre todo. O sea, somos corruptos por naturaleza, algo así. Y eso crea prejuicio y estigmatización. Este tema es muy importante, ¿por qué? Porque el tema de los prejuicios genera violencia, genera odio. El odio genera violencia y la violencia genera lo que ya sabemos, más guerra, muerte, eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estereotipos. Esto también, por ejemplo, tiene que ver mucho con el tema que hablamos anteriormente, con el tema LGTBI, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque en nuestra televisión, en nuestros medios de comunicación, lamentablemente se sigue haciendo escarnio y estigmatización de esos colectivos. Y eso es una responsabilidad que tenemos los comunicadores para realizar acciones, para generar cambios al respecto, ¿no? Y por eso vamos ahí a la mejora de la comunicación. La comunicación es muy importante en este tema. Hay que generar, los cambios se generan mediante la comunicación, no solamente en acciones económicas o sociales de una parte, sino también con respecto al lenguaje, cómo nosotros encontramos los canales, por ejemplo, para comunicarnos con la representación de los migrantes que se encuentran aquí en nuestro país. ¿Qué conocemos de ellos? ¿Qué conocemos de su cultura? Por ejemplo, más allá de la comida o de la música que hagan, sino qué más allá conocemos nosotros de esas personas y qué conocen ellos de nosotros también, ¿no? Y ahí es donde tenemos un trabajo muy, muy hondo, tanto comunicadores como relacionistas públicos, ¿no? Promoción de la diversidad y la inclusión. Ahí es donde está el trabajo, ahí está donde el qué, porque todo lo que les he dicho anteriormente es el qué, perdón, pero la cuestión es el cómo. A partir de aquí, de la promoción de la diversidad y la inclusión, tenemos que poner la palabra cómo. ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué acciones han tomado ustedes en sus trabajos, en sus medios de comunicación, en sus proyectos para fomentar la diversidad y la inclusión, por ejemplo, en su centro laboral, en un distrito, en una localidad, en un medio de comunicación? ¿Cómo generar esos cambios, no? Entramos, seguimos con los temas del colectivo de riesgo de exclusión, ¿no? Esto es importante, el acceso a los servicios y las oportunidades, ¿no? Una forma de excluir, por ejemplo, es la salud, ¿no? Allá en España hubo un problema con el tema de la salud universal. ¿A qué me refiero con la salud universal? Se supone que la salud es un derecho universal. Todo el mundo tiene derecho a atención médica primaria, pero esto no se daba en la realidad, porque las diferentes comunidades, ya saben que en España están divididos, aquí estamos divididos por regiones, en España están divididos por comunidades. Habían comunidades que sí daban la salud universal, es decir, atendían a todo el mundo, diera igual si eran españoles o eran marroquíes o de otro país, los atendían a todos, y había comunidades que no lo hacían. Entonces, esto ha sido un tema de debate y se ha conseguido que la atención médica primaria sea para todas las personas, ¿no? Esto es algo muy importante que también se tiene que dar o también se da en nuestro país, ¿no? O sea, el acceso a los servicios. O sea, muchas veces se habla, ¿no? Allá, por ejemplo, muchos grupos políticos decían, España es para los españoles, primero somos nosotros. Eso también, el nosotros y ellos, eso también es una forma de exclusión. Por eso el lenguaje es muy importante cuando trabajemos temas de comunicación y relaciones públicas. Importantísima. Importante el lenguaje que utilicemos a la hora de hablar de estos temas. A partir de ahí es cuando se genera exclusión, si no lo utilizamos bien. Entonces, por eso
se debe impulsar políticas, ¿no? Y servicios para integrar, ¿no? Como los servicios de salud, educación, por ejemplo, importante el tema educativo. La educación también primaria debe ser para todo el mundo, da igual que seamos peruanos, peruanas, venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, chinos, chinas, da igual. ¿Esto por qué lo digo? Porque la inmigración suma. Por eso hablaba de la impronta que han ido dejando diferentes grupos migrantes en nuestro país. Nuestra comida, que tanto hablamos de nuestra comida, es producto de la inmigración. Es producto de la inmigración china, de la inmigración europea. Hoy día, por ejemplo, me comí un mondonguito a la italiana. ¿Por qué se llama mondonguito a la italiana? Me preguntan, pero algo tendrá que ver con los italianos para que se llame así, aunque es muy diferente a lo que comen allá en Europa. Muchas veces ni comen el mondonguito. Pero, por ejemplo, en Viena, me sorprendí cuando, por ejemplo, comía menestroni le llaman. El menestrón igual, ¿eh? Menos verde, porque no tienen la albahaca, creo, pero era prácticamente lo mismo. O sea, para que ustedes vean que el menestrón no es un invento nuestro. Estos ejemplos un poco así cotidianos se los doy porque a partir de ahí podemos ir construyendo unos constructos a cuestiones más complejas, ¿no? Aquí hay un tema también muy importante, que es un tema que tiene que ver con nosotros, el tema de la prevención de conflictos, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar, dicen, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo ahora, nos está pasando ahorita como país, es lamentar, porque no somos un país que prevé nada, no prevemos nada. Tienen que ocurrir cosas para que el gobierno, los diferentes gobiernos, actúen. Los mismos peruanos, peruanas somos así, somos reactivos. O sea, nos tienen que pasar cosas, nos tienen que golpear para nosotros reaccionar. Y esto debemos aprender, y nosotros como profesionales, primero, a que la prevención es el estudio, el análisis de campo, es la parte fundamental cuando nosotros desarrollemos un trabajo, un taller, un proyecto, ¿no? Esto con el tema de la interculturalidad, ¿no? Y en el tema de la prevención de conflictos, ¿no? De tensiones interculturales, históricas que tenemos en el país. No sabemos leer. O sea, parece como si de alguna manera nos capan la historia y la volvemos a repetir. Dice que la historia se tiene que leer para no volverla a repetir. Y no, parecemos aprender de esa frase tan sencilla, pero importante en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Otras sociedades sí lo hacen, ¿no? Aprenden de sus errores y crecen como sociedad. Y en esto tiene que ver mucho el tema de las migraciones, ¿no? Debemos aprender también de lo que nos traen. Debemos aprender de lo que nos trae, ver todo lo positivo que podamos para poderlo nosotros después, para poder después crecer como sociedad, ¿no? Contribución a la sociedad de acogida, ¿no? Los migrantes, aquí está, los migrantes traen consigo habilidades, conocimientos, experiencias que pueden enriquecer la sociedad de acogida. La interculturalidad reconoce y valora estas contribuciones. Por eso es tan importante la interculturalidad. O sea, saben la cantidad, por ejemplo, hay en deportes, en educación. Muchas veces los migrantes, por ejemplo, a los peruanos nos ha pasado, peruanos y peruanas. La mayoría de peruanos y peruanas que yo he conocido en el extranjero, he conocido en Europa, son personas de bien. La mayoría de personas que yo he recogido comentarios sobre nosotros, hay de los que tienen comentarios negativos, obvio, y eso ha ido cambiando porque los peruanos y peruanas trabajamos mucho y muy duro en el extranjero. Aportamos. Cuando yo llegué, por ejemplo, a España, los restaurantes peruanos solo estaban en las periferias de las ciudades y eran exclusivamente para inmigrantes peruanos. Ahí no iba ningún europeo, ningún español. En la actualidad, los restaurantes peruanos están dentro de las ciudades compitiendo con restaurantes chinos, restaurantes brasileros, mexicanos. Estamos ahí. Eso ha pasado de 20 años para acá. Por ejemplo, otro ejemplo, los españoles no comían palta. Allá le llaman aguacate. No comían palta. Yo cuando llegué no sabía ni qué era la palta. Y con el correr del tiempo, en la actualidad, ya desayunan con palta. No como nosotros, no el clásico pan con palta, pero sí tostadas con palta y con aceite de oliva, por ejemplo. Y hasta le echan un poco de tomate. La cocina española es muy buena también. Y la cocina marroquí también. Eso también de creernos que nuestra comida es... Primero que nuestra comida es producto, la mayoría de esencias que nosotros tenemos aquí provienen, muchas, de las que trajeron los marroquíes a través de los españoles y llegaron hasta aquí. Hay muchas cosas que los marroquíes dejaron aquí y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí en el distrito de San Miguel hay un parque que yo siempre paso por ahí porque voy a dejar a mi hija que practica tenis ahí en un club que hay cerca. Está el Parque de la Media Luna.
Y ese parque de la media luna es porque tiene una glorieta con una media luna arriba. ¿Y por qué está esa media luna arriba ahí? Porque eso lo hicieron constructores marroquíes. Y ellos, en recuerdo a su cultura, dejaron esa media luna en recuerdo a su religión y a su cultura. Y la gente pasa y ni cuenta se da. Hay muchos edificios, por ejemplo, en el Callao hay un edificio, creo que es el Nuncio, que tiene ciertas reminiscencias a la arquitectura marroquí o mullera, como le dicen, mujer. Eso también es para el análisis, también la parte arquitectónica. O sea, por eso les digo que cada cultura que ha pasado por nuestro país ha dejado su impronta y eso es muy importante a la hora que queramos establecer diálogos con otras personas. Muy importante conocer. Mejora la cohesión social, ¿no? O sea, obviamente, o sea, la migración suma y multiplica, nunca, o sea, es una minoría la que resta. Si nosotros cogemos a toda la población de venezolanos y venezolanas que se encuentran en nuestro país, yo les puedo asegurar que más del 80% de las personas contribuyen económicamente a nuestra sociedad. Pueden entrar en cualquier página ahí del INEI si quieren, pueden revisar, contribuyen. El asunto es que ellos viven lo mismo que nosotros, la informalidad. Entonces es muy difícil registrar el flujo monetario, económico que generan estas personas. Y eso, por ejemplo, tampoco se informa, poco se sabe y poco se difunde. Ahí tenemos también un trabajito que hacer, ¿no? Y por eso, en resumen, ¿no? La interculturalidad genera un impacto positivo, ¿no? En la sociedad de acogida, ¿no? Y aquí ya vamos al tema ya interior, digamos, al tema que también era la otra parte, la otra columna, digamos, de este taller, que es las minorías étnico-raciales, ¿no? Como dije al comienzo de este taller, el tema de los conflictos sociales que están ocurriendo en nuestro país, lamentablemente, son por la poca eficiencia que estamos teniendo en el trabajo en interculturalidad con las minorías étnico-raciales, ¿no? No es que sea un trabajo que se está haciendo recién, es un trabajo que se viene haciendo ya hace muchos años, pero sin embargo no encontramos la forma de dinamizar esto y de llegar al tema que nos encierra, que es el tema de conseguir un desarrollo igualitario, horizontal, entre nuestras sociedades, ¿no? Esto, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, conocemos lo que es el problema minero, ¿no? El problema ambiental, ¿no? Pero hay un problema político también, y hay un problema histórico, hay un problema de exclusión histórica que esto ha generado o ha derivado en los problemas actuales que tenemos. Y nosotros como profesionales tenemos que estudiarlo, es nuestra obligación, es nuestra obligación si queremos aportar, ¿no? Al desarrollo de nuestro país, de nuestra región, ¿no? Y como le dije, el desarrollo de los proyectos y talleres que nosotros queramos, o las tareas que queramos emprender. Se habla aquí, ¿no?, de la promoción de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Hay medios de comunicación, por ejemplo, que sí trabajan, por ejemplo, el canal del Estado no, trabaja de un tiempo a esta parte mucho en el tema de la promoción de la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, lo que hacen muchas entidades estatales, luego vienen del otro lado y restan todo el trabajo que se hace al respecto, ¿no? En esto tiene que haber una cohesión, ¿no?, entre lo público y lo privado para poder establecer, digamos, este diálogo, ¿no?, y reconocer, primero empezando por reconocer las diferentes culturas que tenemos en nuestro país, y no solamente para la foto, no solamente por la comida, por la gastronomía, no solamente por la arqueología, sino de manera efectiva y real en el tema político y económico, ¿no? La igualdad, se habla de la igualdad de derechos, ¿no? Lamentablemente, los derechos no son iguales para las personas que vivimos aquí en Lima y una persona que vive, solo el no acceso a la justicia, y hablo de la justicia ordinaria, ya es un problema para integrar a esas sociedades. El asunto de salud, ¿no? Ya se ha visto, ¿no?, hace poco con el fallecimiento de este congresista, las dificultades que tienen ciertas poblaciones al acceso
a la salud. Entonces, eso también es exclusión, ¿no? Seguimos con ese problema, ¿no? Imagínense ustedes no tener hospital en su población. Es terrible. Entonces, eso genera más que malestar en una sociedad, ¿no? Entonces, las oportunidades, ¿no?, económicas, eso, la falta de acceso a la educación nomás ya genera una diferencia y una falta de oportunidades entre unas sociedades y otras, ¿no? Hay una brecha educacional tremenda. Aquí en Lima mismo lo podemos ver, ¿no? Uno va a un distrito donde tienen unos centros escolares, ¿no?, muy bien hechos, cimentados, con buenos profesores, todo, y uno se va a otros distritos donde los colegios dan pena, ¿no? Dan pena. Y la educación ni llega. O sea, cuando fue el COVID, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia, ahí se vieron las brechas tremendas en educación que hay en nuestro país. Y esas brechas aún no terminan. No terminan. Entonces tenemos un problema muy grave ahí, ¿no? El empoderamiento de las minorías étnico-raciales, ¿no? Al reconocer y valorar la diversidad étnica y racial, la interculturalidad empodera a las minorías étnico-raciales. Esto ya se lo estaba diciendo, ¿no? Esto del empoderamiento de las diferentes etnias que tenemos en nuestro país, que no solamente tienen que ver con respecto a la gastronomía o a determinados ítems, ¿no? Sino, por ejemplo, al tema de también el valor que ellos aportan, por ejemplo, en el tema económico a nuestra sociedad y en el tema político. Y cuando digo político, no me refiero a política partidaria, sino me refiero a la toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces, como he dicho, como dije también a comienzos, tenemos una sociedad vertical y nos cuesta volvernos una sociedad horizontal, ¿no? Donde todos hablemos al mismo nivel en una mesa de diálogo, ¿no? Y se nota, se ve, por ejemplo, en los medios de comunicación, se ven en las fotos cómo el Estado se pone en un plano, ¿no? O la empresa privada se pone en un plano y los pobladores en otro plano, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un desbalance, ¿no? O sea, no podemos, tenemos que intentar establecer horizontalidad en nuestra sociedad. Visibilidad y reconocimiento. Esto es muy importante también. La participación no solamente se mide en cuestiones también económicas, sino también cuando hablamos de reconocimiento, por ejemplo, nos referimos al reconocimiento cultural, al aporte que han hecho esas culturas. Hablábamos, por ejemplo, de las minorías de los negros, hablamos de los indígenas en los Andes, hablamos de las etnias amazónicas, ¿no? ¿Cuál es el aporte que están haciendo o han hecho en nuestra sociedad a través del tiempo? O sea, ese tipo de estudios existen, pero poco se hace por ponerlo en valor. Y no solamente en valor para una cuestión de dar una medida. Cuando hablo de ponerlo en valor, es para respetar. Así como hablábamos del conocimiento que tienen las personas mayores y que pueden aportarnos su experiencia a nuestra sociedad, también ese reconocimiento se puede dar en los aportes que han hecho y siguen haciendo aún estas culturas, estas etnias minoritarias en nuestro país. Hay mucho que, por ejemplo, cuando hemos trabajado nosotros en arqueología en el norte del país, por ejemplo, se puede apreciar todavía el aporte antropológico, arqueológico, que siguen, no que se ha dejado una ruina, sino que ellos siguen conservando ciertas pautas, ciertos ítems que son muy enriquecedores para nuestra sociedad en conjunto. Y eso hay que ponerlo en valor. Eso hay que encontrar las maneras eficientes, no solamente a través, como he dicho, de trofeos, medallitas o diplomas, sino con eficiencia. Con ponerlo en valor significa que lo ponemos en la mesa, al igual que nosotros. No hay nosotros y ellos, somos todos o todas. Diálogo y entendimiento mutuo. A esto, por ejemplo, como les decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos. Una vez cuando lee diarios, cuando ve noticias en los medios de comunicación, la verdad que se espanta uno. Se espanta por el lenguaje que se utiliza. Ya a partir de ahí nomás empezamos a discriminar. O sea, y una de las cosas que más feas que hacemos es el invisibilizar los problemas. Por ejemplo, por ahí siempre escuchamos que hay gente que dice que aquí en el Perú no existe racismo. Es verdad que el racismo no es propiedad de los peruanos y peruanas. El racismo existe en Chile, en Argentina, ha existido contra nosotros en Europa. Yo lo he vivido. O sea, el estar en un país de fuera y que te digan, regrésate a tu país. Todos ustedes deberían irse de aquí porque solo vienen a robar,
solo vienen a destruir. O no quiero tu cultura porque tú no compartes mi religión, tú crees en otra religión. O que sí te aceptan, pero te aceptan como si fueras un hermanito menor, ¿no? Ah, bueno, yo te quiero porque tú también tienes mi religión, porque hablas mi lengua, pero siempre con un hermanito menor. Eso pasa muchas veces en Europa. O sea, somos como los hermanitos menores. Y eso también, el paternalismo, también genera exclusión y no integración. Entonces, por eso que es importante estos temas de diálogo, de comprensión. Yo recuerdo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, allá en España, por ejemplo, y en Alemania, en otros países, existen lo que se llaman casas culturales. Las casas culturales son como centros que todo un distrito, todas las personas de un distrito, digamos, pueden hacer uso, ¿no? Para diferentes cuestiones, ¿no? Puedes ahí dar webinars, talleres, puedes hacer exposiciones, puedes pasar películas, puedes hacer muchas cosas, están para uso de todos y todas. Pero ¿qué ocurría, no? Había ciertos espacios que decían, no, los españoles van a tener derecho a usar este local los días lunes, miércoles y viernes. Y los latinoamericanos van a tener los martes. Y los africanos van a tener los jueves. Aparentemente eso es interculturalidad. Aparentemente, no todo el mundo está utilizando el espacio. Pero no sé si se dan cuenta que estamos segmentando a las personas. Estamos poniendo a los españoles unos días, a los latinoamericanos otros días y a los africanos otro día. Estamos creando guetos. Y eso es algo que pasa mucho en sociedades, se ve mucho en las sociedades europeas, los guetos. Y aquí también pasa, porque al hacer eso, al dejar espacio solo para ellos, los estamos limitando a un espacio y no integramos. O sea, los espacios deben ser para todos y todas. Debemos fomentar el uso de espacios públicos, por ejemplo, para todas las personas. No solo para nosotros los peruanos, porque somos de aquí y tenemos más derecho, sino si queremos fomentar la integración debemos igualar. Entonces los espacios debemos decir, bueno, tú practicas tu baile o me enseñas tu baile y yo te enseño el mío. O yo te paso una película de mi país y tú me das una película y la vemos juntos. Practicamos juntos. Tú me enseñas a bailar flamenco y yo te enseño a bailar joropo o guayno. Eso, por ejemplo, es algo que estuvimos trabajando mucho, mucho. Por ejemplo, cuando yo tenía mi programa de radio, al principio mi programa era un programa para, así lo ponían, ¿ah? Para migrantes. Entonces ahí los españoles no lo veían, pues, porque no era un programa para ellos. Decían, no, iban a hablar de sus cosas, de su comida, de sus cositas que tienen ellos, ahí, de sus mantitos, de su musiquita, de eso van a hablar. No van a hablar nada que a mí me interese. ¿Eso qué hacía? No fomentaba la participación. ¿Ya? Y esto tiene que ver, por eso la exclusión es bien, este tema de la interculturalidad es bien interesante porque ese tipo de cosas se nos van pasando. Aparentan normalidad, ¿no? Aparentan el mundo Benetton, ¿no? Ustedes ven la publicidad de Benetton, ven ahí varias gente, pero eso genera, después por debajo, nos damos cuenta que genera exclusión. O que solamente tiene un interés económico, pero no tiene un interés social. Y entonces estamos fallando. Entonces, nuestro proyecto, nuestro taller, nuestro supuesto, ¿no? Desarrollo falla. Falla porque no tiene, es como una silla, le falta una pata o dos y no funciona, ¿no? Volvemos al tema de la prevención, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Aquí no hay estudio, no hay observatorio de medios de comunicación. Yo no los conozco, la verdad, no los he visto. Nadie se ocupa de esos temas y por lo tanto no hay cifras precisas sobre cómo se pueda trabajar, ¿no? El tema del racismo y el tema de la xenofobia, ¿no? Que estamos teniendo. Es que desde que uno enciende la televisión ya aprecia ya el tema de la xenofobia. Es un tema urgente, porque como digo, estos temas del racismo y la xenofobia generan odio y el odio genera violencia. Y la violencia ya saben qué termina. Por eso los conflictos raciales, por eso ocurre lo que pasa en los Estados Unidos, que salta de cuando en cuando, ¿no? Que hay en Europa, en Francia, ¿no? Lo que ha pasado hace poco, ¿no? Que casi han incendiado París, ¿no? Porque mataron a un joven, a un adolescente, era creo que de Argelia, argelino, y saltó, porque ahí tienen mucha gente, como no hay trabajo de interculturalidad, ahí lo que hay es guetos. En Francia hay guetos
En París hay guetos de árabes, de judíos, de gente de Senegal. No hay integración, y no hay integración entre esas sociedades tampoco. Entonces, ¿qué genera eso? Conflictos. Entonces hay que trabajar en esos temas, ¿no? Participación cívica política, importante, ¿no? Encontrar, por ejemplo, nuestras coincidencias. ¿Qué coincidencias tenemos o compartimos? Por ejemplo, por eso les pongo ACNUR, ¿no? Que trabaja con refugiados también, pero trabaja el tema migratorio. Y también pongo esta asociación también de venezolanos, ¿no? Como un ejemplo, digamos, ¿no? Hay varias asociaciones y en los cuales se debe fomentar las coincidencias históricas y cívicas que compartimos, ¿no? Ya sabemos todo, por ejemplo, en historia compartimos, por decir, ¿no? A Bolívar, ¿no? Al Libertador Bolívar. ¿Okay? Y a partir de ahí tenemos una serie de... Hay calles que tienen nombres de personajes que son mutuos en nuestras historias. O sea, esa es una forma también de... Y también otra cosa, y ese es un tema así muy, muy, muy debatible, el tema de la elección, el tema del voto, ¿no? Ese es un tema ya a otro level, en el cual ya, ese también se tiene en Europa, mucho ese tema de discusión, ¿no? ¿Deben o no deben votar los migrantes? Allá lo que existe es que digamos, los que tienen NIE, que es el carnet de extranjería, o sea, los que no son ciudadanos del todo, pueden votar en elecciones locales, pero no pueden votar en las generales. A pesar de que tú puedes estar viviendo ahí 20 años, ¿eh? Puedes estar 20, 25 años viviendo, no puedes votar por presidente o presidente. Y luego, por ejemplo, en las locales, sí puedes votar, pero no se fomenta la participación, por ejemplo, en los colectivos. Les da igual. Y los colectivos de migrantes no participan dentro de los diferentes colectivos o partidos políticos que existen. No tienen una vida política fluida y, por lo tanto, en el espectro de decisiones no se encuentran. Son invisibles. Entonces deciden otros por ellos. Entonces, en esas instancias, sobre todo locales, se tienen que equiparar, de acuerdo, claro, a los porcentajes de población que tenga una determinada sociedad, ¿no? Pero es un tema, como he dicho, debatible, ¿no? El tema de si voto o no voto de los extranjeros, o en este caso de los migrantes, porque extranjero es una cosa, no residente es otra cosa, y ciudadano es otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo doble nacionalidad, pero tardé más o menos 10 años en tenerla. Un africano, una persona de Camerún o Sierra Leona, puede tardar más de 25 años en tener la nacionalidad española. Italiana es otra cosa, francesa es otra cosa, o alemana es otra cosa. Cada país, a pesar de que son la Unión Europea, tiene su propia ley de extranjería. Y eso, imagínense, una persona viviendo 26 años prácticamente es un ciudadano de este país. Y no poder elegir a sus autoridades es complicado, ¿no? Por eso que tiene que muy, muy importante ese tema. Ya hemos hablado del acceso a los servicios de oportunidades, y bueno, todo esto tiene que ver evidentemente con el fortalecimiento de la cohesión social, ¿no? En este caso, hablando de las minorías étnicas, ¿no? O sea, su participación es primordial, como he dicho, en el espectro del diálogo social. Los conflictos, ya hemos estado hablando, ya tratando un poco el tema de los conflictos sociales, ¿no? Y qué papel tenemos los comunicadores, relacionistas públicos, en estos temas, ¿no? Que tenemos un papel fundamental, ¿no? En temas, como, por ejemplo, como la minería, ¿no? Que es uno de los temas que más está en boga, digamos, ¿no? Lo que genera conflicto social, ¿no? Y nuestra labor es trabajar en la promoción del diálogo y la comunicación abierta, ¿no? ¿Cómo estamos estableciendo esas mesas de diálogo, ¿no? Como he dicho, ¿no? Un poco romper esa verticalidad y apelar a la horizontalidad, ¿no? El reconocimiento de las perspectivas diversas. No es lo mismo lo que pienso yo con mi educación universitaria y todo, de una persona que vive, come y duerme en su población. No es igual. Como no es igual, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? ¿Cómo puede resolver el tema del transporte público una persona que en su vida ha utilizado el transporte público? Las personas que deciden sobre el transporte público en esta ciudad no toman transporte, no usan el transporte público. Por lo tanto, no son empáticos con las personas que sí lo utilizamos. Igualmente pasa esto, llevémoslo a algo más macro, ¿no? Digamos, en el tema minero social, pues muchas veces las empresas, el Estado, cuando va a establecer diálogos, no conoce la realidad y no hace partícipe a las personas de esa localidad
en estas mesas y siempre hay como un... También entran factores políticos, obviamente, hay muchos intereses que también son parte para, ¿cómo se llama?, establecer esa mesa de diálogo, pero ese es nuestro trabajo, la investigación, el análisis, para poder dar solución a este tema del diálogo, ¿no? El reconocimiento de perspectivas diversas, gestión de conflictos y negociación, ¿no? Este es un tema que puede ser una clase entera, ¿no? O sea, resolución de conflictos y negociación. De hecho, hay másteres en esto, ¿no? Estamos viviendo pues una etapa, ¿no?, casi cuasi de emergencia, ¿no?, social en ese sentido, ¿no? Y entonces la gestión de conflictos se hace muy, muy, muy necesaria y urgente, ¿no?, para diferentes problemas, disputas que tenemos, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Por eso les hablo un poco de hacer un enfoque multidisciplinario para poder entablar una negociación, una resolución de conflictos, ¿no? El otro día estaba viendo una serie de televisión que se llama El Arca. Me llamó mucho la atención esta serie de televisión porque justamente en sus primeros capítulos tiene que ver con ese tema, ¿no? Es una nave que busca otro planeta para colonizar, para salvar a los seres humanos, ¿no? Y se llama el Arca porque evidentemente pues ahí metieron varios humanos y varios ADN de animales para repoblar un planeta, ¿no? Esta población de seres humanos era de diferentes etnias, diferentes también formas de pensar. Ocurre que toda la parte de los líderes mueren y se tienen que resolver la vida entre ellos para llegar al planeta donde tienen que llegar, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estoy hablando, no? Es muy interesante la serie porque se ve ahí cómo personas de la misma talla tienen que aprender a resolver conflictos, tienen que negociar. También hay una parte crítica, ¿no? Porque nosotros tenemos una educación que no está mal de alguna manera, pero es cómo creamos los líderes, ¿no? Hablamos mucho del líder, del que está arriba, ¿no? Del que nos tiene que guiar, del salvador que tiene que venir. Siempre pensamos en sociedad como que alguien, no pensamos en que la sociedad puede ser horizontal y que en grupo podemos resolver. No, tiene que haber alguien, un eje que haga pues las sinergias, ¿no?, entre estos, pero buscamos eso, el líder, ¿no? Y a veces es algo hasta natural, ¿no? Ahí de repente también tenemos un tema de estudio, ¿no?, en este tema de la negociación, y eso se lo dejo también a ustedes para que lo reflexionen, ¿no? Construcción de consenso, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ¿no?, de cómo podemos construir, ¿no?, estas mesas de diálogo, buscar el consenso. Aquí tiene que ver mucho un tema que también se ha dado en otros talleres, el tema de la comunicación asertiva. Perú, desde que yo he llegado aquí, he vuelto, creo que más a veces, somos el país del no. Somos el país del no. Tú dices, oye, vamos a hacer una política. No, no, ¿qué vas a hacer eso? Ya seguramente hay gente que dice, no, ¿qué vas a establecer una mesa de diálogo ahí? Anda, que te van a quemar vivo. No, ¿qué va? No, ¿qué va? Esta gente no entiende. Esa gente no aprende. Esa gente no sabe. Ese lenguaje que estamos utilizando ya crea exclusión. Así, si empezamos así, mal. Si vamos a entrar con el pie fuerte, como se dice, a esos temas, tenemos que quitarnos todos esos estigmas, todo eso de la calle, poner mente en blanco y ser asertivos, ser positivos, ser constructivos. Y esto lo voy a repetir en cada taller que dé siempre. Tenemos que convertirnos en el país del sí. Porque lamentablemente, hasta cuando yo propongo algo aquí en mi casa, empiezan con un no. Oye, que podemos construir acá un techo o esto para darle mejor uso al ático de la casa. No, ¿para qué? No, que la lluvia, no, que esto, no, se va a destruir. Siempre estamos con el no delante, el no, el pero, y luego el hubiera. Porque cuando ya viene el problema, dice, si hubieras, es que si hubieras, acá somos el país de los entrenadores del lunes, ¿no? De repente Perú está perdiendo ahorita y todo el mundo mañana va a decir, sí, es que si hubiera, no prevenimos, no prevenimos. Tiene que ver. Participación de las comunidades locales, importante en esto de lo que decía la mesa de diálogo y la horizontalidad. Una comunicación efectiva, ¿no?, e intercultural para permitir la participación activa. Cuando digo activo es que ellos sean, por ejemplo, ahí pongo una foto. Yo también estuve trabajando en la Universidad Católica del Perú, en el grupo de apoyo al sector rural, ¿no?, donde trabajan ingenieros y realizan diferentes proyectos, como su nombre lo dice, en diferentes comunidades rurales del país, ¿no? Y esta foto me parece muy simpática porque ahí está el jefe del grupo,
un ingeniero trabajando con una persona de la localidad y mostrándole, creo ver ahí lo que es una especie de molino, pero que se mueve con el río, con agua, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Cuando nosotros íbamos y dejábamos o realizamos un proyecto ahí, lo dejábamos todo bien bonito, y cuando volvíamos a la capital nos llamaban a los meses a decir que no funcionaba. Señor, no funciona el molino. Señor, no funciona el panel solar. No sé qué pasa. Cuando íbamos, había que cambiarle una partecita, una pieza del molino, o había que cambiar un foco de lo que venía con el panel solar, del kit del panel solar. ¿Qué pasaba? Fallábamos en la capacitación de las personas, de la gente local. No participaban, pues veníamos, poníamos el kit, había luz, felicidad, nos íbamos, había agua, felicidad, listo. No, así no. Tienes que trabajar con la comunidad, tienes que trabajar con las personas, tienes que educarlas y prepararlas y decirles, nosotros le dejamos el molino y cuando nos vamos, chao, y ustedes tienen que tener a sus personas que estén al pendiente y mantengan la máquina como debe ser. Y así igual con todo, no solamente estos en los proyectos de este tipo, sino en proyectos, y tenía que ver mucho con el diálogo, por eso era mi trabajo ahí era justamente establecer esos puentes con la comunidad local para podernos entender, porque muchas veces tú vas a poblaciones donde no hay ni radio, se comunica con una pizarra, y vemos un pueblo donde las notas, las noticias del pueblo las escriben en una pizarra, y ahí se entera la gente, o te enteras en el mercado, por ejemplo, vas al mercado y ahí es donde la gente conversa, y ahí es donde tratan los temas, los diferentes problemas que tienen en su sociedad. Entonces nosotros teníamos, ¿cómo hablábamos? Decíamos, sí, vamos a hablar con el alcalde, pero hablabas con el alcalde y punto. Y luego eso no tenía ninguna repercusión en la comunidad local. Entonces teníamos un problema. Imagínense ya, si hablo de un municipio, ¿cómo será si quisiéramos trabajar con 4 municipios o 5, ¿no? En una ribera, por ejemplo, de un río. Teníamos un proyecto ahí en Cusco. Así. Había que establecer no solamente con los gobiernos regionales o gobiernos locales, sino que con la misma gente. Y como digo, que participen, incluirlos y que trabajen con nosotros. ¿Qué profesionales tienen aquí? ¿Qué gente que sabe? Por ejemplo, no solamente profesionales, sino las personas mayores que sabían mucho, nos educaban a nosotros y de esa manera nosotros decíamos, caramba, yo no lo había visto de esa manera. Al final terminamos aprendiendo nosotros. Y otra cosa también, el lenguaje. Aprender quechua, aprender las lenguas amazónicas, importante también en los trabajos que realizamos. Por ejemplo, en España, ¿qué se ha dado ahora? El Congreso decretó de que se puede hablar en las lenguas minoritarias. Esto es el catalán, el galego, ¿no? Por ejemplo, son 2 lenguas minoritarias y el vasco. Y se hablan actualmente en el Congreso de España. Y sencillamente tienen ahí sus audífonos para poder escuchar la traducción. Eso es inclusión. ¿Qué trabajos hacemos nosotros al respecto? Ahí también deberíamos pensar, porque a veces cuando la gente habla en quechua, dice, ¡oh, me habló en quechua! ¡Incendio! Hay muchas cosas ahí también que tenemos que cambiar y eso tiene que ver con la participación también de las comunidades. Prevención. Hablo de la prevención, ¿no? Yo cuando llegué, por ejemplo, a hablar en Cedro, estaba conversando ahí con los diferentes profesionales, le dije, yo vengo del futuro, pero no del futuro porque venga de una sociedad desarrollada, del primer mundo, no me refería a eso, me refiero a los conflictos sociales, a los conflictos étnicos. Yo vengo de Europa, donde los conflictos étnicos están saltando una barbaridad, quizás porque no se están trabajando, sobre todo en países, por ejemplo, en Francia, no se han trabajado mucho las políticas interculturales. Aparentemente parece una sociedad multicultural, pero multi es diferente que inter. Hay una diferencia entre multicultural, por eso yo no llamo, lo llamamos multiculturalidad y colectivos en riesgo de exclusión. Se llama interculturalidad, horizontalidad. Importante. Soluciones sostenibles. También tiene que ver un poquito relacionado con el tema que les hablaba cuando yo trabajaba en este grupo de apoyo al sector rural, ¿no? O sea, que nosotros dejemos algo y eso se mantenga en el tiempo y no tengamos que estar yendo y que tengamos que llegar nosotros como líderes, como salvadores de una sociedad, sino que la misma comunidad empieza a crear su propia sinergia, su propia dinámica y se mantenga en el tiempo, ¿no? A eso nos referimos con creación de soluciones sostenibles, ¿no? La responsabilidad empresarial y gubernamental, fundamental, algo que, por ejemplo, también es parte del conflicto, ¿no? Cómo hacer que la parte empresarial, privada,
se comunique con la parte gubernamental, muchas veces no están en los mismos puntos, no establecen coincidencias y trabajan también a la vez con la comunidad local en soluciones comunes, ¿no? Ahí también hay un temita que quizás ustedes, muchos de ustedes conocen mejor que yo. Educación y concientización, importante, o sea, esto parte desde los colegios, ¿no? Estamos intentando hacer trabajos aquí con colegios en temas de educación y esto de la concientización, en universidades también, porque es un tema, la verdad, en colegios y universidades desconocido, salvo que uno sea, pues, arqueólogo o trabaje en con determinados colectivos, ¿no? O localidades, pues sí conoce el tema, pero una persona que está ajena a eso conoce muy poco el tema de interculturalidad, ¿no? Y menos de lo que son colectivos en riesgo de exclusión. Entonces, por eso es importante fomentar la educación al respecto, ¿no? Talleres de este tipo, por ejemplo, son una piedra, una primera piedra para ellos, ¿no? Deberían haber 100 de estos, ¿no? Desde la perspectiva de las relaciones públicas, bueno, pues ustedes creo que conocen ese tema mejor que yo, porque los comunicadores, bueno, digamos que estamos un poquito, estamos trabajando en lo mismo, pero ustedes, los relacionistas públicos, creo que son los más prácticos a la hora de establecer esas mesas, esas, son los que están ahí a veces en el campo de batalla, ¿no? Nosotros estamos a veces un poco ahí por fuera, ¿no? O facilitando otro tipo de herramientas, y ustedes tienen otras herramientas con las cuales también pueden trabajar en este tipo, ¿no? Pero las relaciones públicas, evidentemente, actualmente, son una pieza fundamental en este tema de la interculturalidad y la resolución de conflictos sociales. O sea, trabajamos juntos, pero como he dicho, ahí tenemos una parte unos, una parte otros, ¿no? Por ejemplo, establecer diálogo, comunicación abierta. Yo le he hablado un poco del aspecto de la comunicación, desde mi profesión, pero ustedes, desde el aspecto de las relaciones públicas, también establecen canales de comunicación efectiva, ¿no? Entre las partes involucradas, ¿no? Esto es comunidades locales, empresas mineras, gobierno, ¿no? Todo eso, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? La gestión de la imagen y de la reputación, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, con la parte corporativa. Esto solamente es una cápita ya, ¿no? Por el tema, como digo, para trabajar con empresas privadas, ¿no? Que últimamente están solicitando también mucho trabajo en este aspecto, ¿no? Porque la imagen y la reputación de las empresas mineras, por ejemplo, con respecto a las comunidades locales y a la sociedad, se han venido abajo, se han venido a menos durante estos últimos años, ¿no? Hay una satanización, ¿no? De la empresa privada, de la empresa minera, y este es un trabajo que se tiene que ir trabajando poquito a poquito con los diferentes actores para que la imagen y la reputación de estas empresas mineras, de estos entes privados, pues mejore y que podamos sentarnos, por ejemplo, en una mesa, ¿no? Conversar, ¿no? Puse ahí de ejemplo este encuentro, ¿no? De relaciones públicas que encontré, ¿no? Que se realizó hace poco ahí en Solís de Potosí, de relaciones públicas hacia una mejor comunicación intercultural. Esto lo he jalado, ¿por qué? Para que ustedes se den cuenta, seguramente algunos ya lo saben mejor que yo, ¿no? El tema de la importancia que tienen las relaciones públicas actualmente, ¿no? La comunicación y las relaciones públicas han venido arriba, ¿no? Nosotros los comunicadores, yo contaba en el webinar pasado que hace unos 20, 25 años los comunicadores estábamos venidos a menos. Solo querían que éramos periodistas, nada más. Para periodismo nomás, y redacción servíamos. Ya está. Estos temas eran vedados, no existían y no había prácticamente de un tiempo a esta parte, como he dicho, de unos 10 años a esta parte, el tema de la comunicación han encontrado que es la llave, por ejemplo, para la solución de conflictos, no solamente de este tipo, sino dentro de las empresas, de los centros laborales, en diferentes, hasta personales, ¿no? Ahí está el tema de desarrollo personal, el coaching, ¿no? Que está tomando una importancia, y ahí los comunicadores superamos, ¿no? A otras profesiones en ese sentido, ¿no? Ahí tienen el tema de la comunicación asertiva, nada más, un tema, ¿no? Atención al cliente, que se habla tanto de ese tema ahora. Nos llaman a los comunicadores. O sea que hay campo laboral, ¿no? Hay campo de desarrollo ahí, importante. Comunicación de impactos ambientales, ¿no? Personalmente hemos trabajado nosotros, como he dicho, en la Universidad Católica, estuvimos trabajando durante muchos años el tema, ¿no? De la comunicación, ¿no? Desarrollamos teníamos pues diferentes medios, revistas,
trabajo con medios de comunicación, ¿no? En este tema, ¿no? El estudio del impacto ambiental, ¿no? Tema minería, ¿no? Tema comunicación, en comunicación con gobiernos locales, ¿no? Y que la gente pues, conozca realmente cómo es ese trabajo, ¿no? La poca gente conoce muy poco, ¿no? De cómo es el trabajo real de una empresa minera y también cómo es hacia afuera, ¿no? El impacto no solamente ambiental, sino social que tienen dentro de las comunidades donde se desarrollan. Importante, ¿no? Participación comunitaria, ya hemos hablado de ese tema, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Igualar ahí la mesa de diálogo. Educación y sensibilización, también es un tema fundamental, también he conversado en eso, hemos conversado sobre la resolución de conflictos. Ahí las relaciones públicas tienen, o sea, ustedes son los que ponen la mesa y los que establecen las pautas para, eh, para, para, para resolver, ¿no? Estas situaciones en conflicto, ¿no? Y actuar como mediadores, como moderadores, ¿no? ¿No? Que se nos dice, por ejemplo, muchas veces a nosotros los comunicadores, ¿no? Vaya usted a moderar, ¿no? Bueno, yo más que el relacionista público, más allá va. Yo creo que es, ustedes sí tienen como ese término, ¿no? Más de mediar, ¿no? Dentro de una mesa de diálogo, ¿no? Importante. Y la responsabilidad social empresarial, ¿no? También hemos hablado de eso, ¿no? Que eso tiene que ver con la parte educativa, con la parte de imagen, con la parte de percepción que tiene la sociedad y también por dentro también, ¿no? Que tenemos nosotros como empresa y que tenemos hacia afuera y proyectamos hacia la sociedad, ¿no? La localidad, ¿no? Donde trabajamos y frente también al país en este caso, ¿no? Bueno, y esto puede incluir pues, proyectos de desarrollo sostenible, también lo hemos dicho, inversión, infraestructura y programas de empleo. Importante siempre en la parte económica, ¿no? Muchos, ¿qué me van a dar? ¿No? El qué me van a dar, ¿no? Cuando uno va por una población, a mí, ¿qué me va a tocar de esto? ¿No? Me ha pasado cuando hemos ido a hacer estos proyectos, ¿no? En energías renovables, y la gente decía, ¿y a mí para qué me sirve eso? ¿No? De repente yo le traía un panel solar, y de repente no era lo primordial para ellos, ¿no? De repente era el tema del agua, de repente tampoco era primordial para ellos. De repente tenían otros asuntos más interesantes en su sociedad. De hecho, nos lo pedían. De hecho, nos lo pedían. Por ejemplo, nosotros nos íbamos y nos decían, por favor, un centro de salud, por favor, un colegio. Pero nosotros no estábamos preparados. Nosotros íbamos a poner paneles solares, molinos, o a trabajar en potenciar los cultivos y ese tipo de cosas, ¿no? Proyectos de ese tipo. Pero ya también empezamos a entrar en temas turísticos, por ejemplo. Bueno, oye, mira, este lugar no solamente puede servir como un centro ¿no? para establecer energías renovables, sino también como un centro turístico, un atractivo, generar un camino aquí entre varios pueblos, una ruta turística. Y empezamos también, y tuvimos que entrar a trabajar en eso. Y comenzamos a meter, por ejemplo, muchos ingenieros industriales que tenían especialidades en gestión de proyectos turísticos, por ejemplo, ¿no? O sea, interesantes esos temas, ¿no? Y bueno, ahí lo tienen un poquito, bueno, la fase proactiva que dicen, ¿no? Ahí de seguimiento, ahí tienen un poquito, un cuadrito ahí que saqué, ¿no? Sobre cómo funciona, ¿no? Un esquema de cómo funcionar, ¿no? Este ciclo, ¿no? En la resolución, ¿no? De un conflicto. Ustedes de repente quizás tengan también otras pautas al respecto. Y bueno, hasta aquí, yo creo que no sé qué hora es, si me he pasado un poco, pero a mí no, para mí no hay problema de pasarme porque la verdad que estos temas a mí me apasionan y estoy encantadísimo de enseñarlos y contarles mi experiencia al respecto. Y bueno, quedo ante ustedes para preguntas que me quieran hacer y cualquier duda que tengan al respecto o quieran profundizar en algún tema. Así es, muchas gracias, Julio. Bueno, los invito a que si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir su micro o pueden dejarla en el chat, yo las estaré leyendo. En este caso, Julio, yo sí tengo una pregunta. Um, ¿Cuál ha sido como tu mayor desafío y cómo has podido abordarlo con respecto a cuando has trabajado con estos conflictos o estos colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? ¿Cómo has podido manejarlo tú de acuerdo a lo que nos has venido conversando? ¿Cuál ha sido como tu proceso inicial para poder focalizar y poder enfocarte en que se minimice, pues no el riesgo de exclusión en este caso? Bien, yo creo que una de las partes más complicadas fue para mí
trabajar con niños y niñas de otros países, por ejemplo. Tuvimos un proyecto bien bonito allá en España, en el sur, en Andalucía, con colegios, y colegios que tenían alta población migrante, hijos de migrantes o niños que habían nacido en otro país. ¿Y cómo? Porque llegaban y llegaban con deficiencias en materia educativa. O sea, por ejemplo, no es lo mismo pues, que te enseñen matemáticas en Haití a que te enseñen matemáticas en España, o no Perú, o Bolivia, o Marruecos. Habían diferentes, y también de diálogo, de lenguaje, ¿no? O sea, los marroquíes hablan árabe, o que llegaban estudiantes chinos también, y niños. Entonces esto era muy complejo y habían conflictos dentro de los colegios, ¿no? Y había que ver una manera de resolverlos, ¿no? Y me escogieron a mí para trabajar en ese proyecto. Para mí fue un reto muy grande porque soy migrante peruano y conocía, digamos, de alguna manera, por lo menos, cierta parte de esa población migrante que estaba en los colegios en el sur de España. Y la verdad que fue uno de los mayores retos que tuve, pero me encantó porque tuve ayuda o participación de gente de ahí también, de los colegios, los padres también, se implicaron padres y madres, y los mismos estudiantes, ¿no? Y empezamos a crear espacios interculturales, de diálogo intercultural entre los niños. Los niños tienen algo de bueno y algo de malo, que son a veces difíciles. Lo malo diría que es que para concentrarlos, y imagínate, de diferentes países, y también están los mismos españoles, pero que, por ejemplo, los gitanos de otra etnia son españoles, pero son gitanos y gitanas, y también sufren exclusión y estigmatización. Entonces también había que meterlos ahí, y habían, como te digo, diferencias entre ellos, y problemas y conflictos y violencia. Entonces, ¿cómo crear entre esos espacios de diálogo? Lo primero que se me ocurrió fue hacer una radio, que era en lo que yo trabajaba. Entonces comenzamos a crear radios en los colegios, donde los niños podían manifestar sus diferentes, o sea, nosotros les íbamos planteando todas esas cuestiones, y ellos mismos hacían sus propias conclusiones o creaban sus productos para poderlos irradiar en estas radios que inventamos escolares, que las pasaban durante los recreos de los colegios. Y esto generó un loquerío general. O sea, todos los niños querían participar, todos los niños querían intervenir. Eran como radios locales, estas que ponen en los mercados, ponían así en los mercados y se bocineaba, algo así, ¿no? Y ellos les íbamos dando las pautas de cómo hacerlo, y la verdad, la experiencia fue súper bonita en varios colegios que participamos, y que dejamos que eso siga, ¿no? Y creo que hasta la actualidad todavía siguen con esos programas de radios dentro de los colegios, ¿no? Donde ellos pueden expresarse sus diferentes problemas. Nosotros le damos las pautas y ellos siguen creando sus propios productos, ¿no? Antes de eso, evidentemente, creamos lo que se llaman, como aquí, lo que se dice, mesas de diálogo, ¿no? Varias mesas, y dinamizábamos para que esos niños puedan, pues, trabajar. Y este mismo esquema luego lo llevamos a las mujeres migrantes. Pero ya en radios de verdad, en radios, digamos, bueno, nosotros no es que no sean de verdad, pero digamos radios locales, ¿no? Hablamos de 50 radios locales, ¿no? Donde diferentes mujeres migrantes comenzaban a crear sus propios también diálogos y productos. Y esto también era complicado porque hasta tuve que trabajar con mujeres que no sabían leer ni escribir en español. No te imagínate, ¿cómo le dices tú a una persona, hazte un guión de radio si no sabe escribir? Pues igual, aquí nadie se quedaba fuera, todas participaban. Y una alegría tremenda todavía tenerlas en contacto a través de WhatsApp y comunicarme con ellas, y que muchas de ellas siguen con estos programas, trabajando ya, enseñando a otras mujeres, integrándolas en este programa y trabajar, ¿no? Eso para mí fue una experiencia muy, muy bonita y un reto muy grande. Y de hecho, como mencionas, creo que incluso incentivó mucho a los niños a querer ser partícipes porque si en un inicio tenías este problema de que estaban como, son niños, se entiende que quieran como jugar, interactuar, entonces el hecho de que encontraras un punto en el que se quisieran enfocar y que de verdad quisieran participar, creo que fue una manera muy creativa también, porque no es fácil en este tipo de situaciones como buscar la manera de que todos estén de cierta manera de acuerdo con lo que se está proponiendo. Entonces Ah, creo que el hecho de crear esta radio dentro del mismo colegio para poder integrar a cada uno de los niños
Creo que no, en realidad no se me hubiera ocurrido, pero creo que es una muy buena idea y muy creativa y me alegro muchísimo de que haya podido solucionar todo el tema del colectivo, ¿verdad? Me pareció ver que Alicia tenía la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Alicia. ¿Qué tal? Quisiera preguntar qué proyectos o trabajos se podrían presentar o proponer, ¿no? Para la protección de los derechos de los niños y adolescentes pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? En el contexto aquí en Perú, por favor. Derechos en los niños y adolescentes, caramba, es un tema amplio, ¿ah? O sea, habría que resumir ahí qué derechos, ¿no? O sea, no tienen en general los migrantes, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿no? Para empezar, deberíamos empezar por eso, ¿no? Y evidentemente, algo fundamental que hablamos es el acceso a la educación, ¿no? Para los niños y niñas de migrantes, yo creo que hay que trabajar proyectos de educación, ¿no? O sea, si ya es difícil la educación con niños, ¿no? Con nuestros niños aquí, o sea, no me quiero imaginar cómo estamos en el tema con el acceso a la educación entre los niños y niñas que son hijos de extranjeros, ¿no? O que son extranjeros, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que es fundamental, ¿no? La integración, o sea, trabajar proyectos que integren a los niños en el modelo educativo que tenemos aquí en Perú, ¿no? De alguna manera, o sea, eh, no sé cuánta población migrante hay, o sea, de niños y niñas escolarizados, y eso también es un asunto que se debería estudiar y analizar y que la gente lo sepa y darlo a conocer, ¿no? Porque, como digo, es que no vamos a conocer solamente un aspecto nomás de la migración aquí, pero esos aspectos, por ejemplo, que tú has dicho, que son muy, muy, muy interesantes, se deberían conocer y deberíamos conocerlo ¿para qué? Para justamente trabajar en este campo, ¿no? Y establecer las pautas para poder realizar los proyectos que queramos en desarrollo y por ejemplo en el que tú has dicho, ¿no? Un derecho fundamental, la educación, el acceso a la educación, ¿no? Y otro sería en segundo lugar el tema, a ver cómo andamos con el tema de alimentación, ¿no? Que tiene que ver mucho también con pero si ya tenemos problemas aquí con el tema de alimentar, también igual a las poblaciones que están en riesgo de exclusión, por ejemplo, en asentamientos humanos, pueblos jóvenes, ¿no? Los niños que tenemos ahí, tampoco me quiero imaginar, pero es como igualarlos, o sea, ponerlos en el mismo tablero. Da igual que sea niño de fuera, niño de dentro. Todos los niños aquí tienen que estar escolarizados y bien comidos. Eso yo creo que debe ser una piedra angular para trabajar los diferentes proyectos en este tema de derechos fundamentales para niños y niñas migrantes, En, ¿no? en todo caso, es un tema de un censo urgente, ¿no? Para poder hacer un cifrado general o macro para descubrir este tipo de proyectos o trabajos a proponer. Así es. Por ejemplo, un detalle, digamos, alguna idea que se me ocurre es hacer lo que estaba hablando hace un momento, el tema de un observatorio. Que te juntes con dos o tres profesionales más, ¿no? Afines, ¿no? Que puedan proporcionarte datos y trabajar, ¿no? Con estos diferentes profesionales en un observatorio, ¿no? De ver cómo se mueve el tema educacional con los niños y niñas migrantes, ¿no? No sabemos cuánta población hay escolarizada de ellos en nuestro país, o por lo menos en nuestra ciudad. Entonces, eso es un campo a analizar. Y a partir de ahí, empezar a construir los proyectos según los resultados que puedas ver en este observatorio, ¿no? Ya lo entiendo. Muchas gracias. Nada, nada. Bueno, me hablaste, Melanie, una cosa, a ver si alguien tiene una pregunta más, pero hay un tema aquí muy interesante, o sea, una Ujú. frase que es la creatividad. ¿Alguien más se levanta la Sí. mano? Ah, No, no, lo digo por el tema este, ¿no? Hay que ser creativos. O sea, los comunicadores, y en eso evidentemente se incluyen los relacionistas públicos, es el tema de la creatividad. O sea, nosotros nos dan manuales, tenemos libros, tenemos mucha bibliografía al respecto. Sin embargo, nuestra impronta, nuestro yo, nuestra firma tiene que estar ahí. Como yo le dije, ¿no? Por ejemplo, a mí me dieron el reto allá en España de trabajar con niños y niñas migrantes o con mujeres migrantes. Por ejemplo, una cosa que utilicé también fue el tema de las películas, por ejemplo. Y era muy interesante ese estudio que hicimos, ¿ya? Poníamos películas, pusimos una película, me acuerdo de Jim Carrey, creo que fue, la de esta que él, como que está, el Gran Hermano, está como de Gran Hermano, que él está, ya, y pusimos esa película, y yo me acuerdo que yo no entré ahí de frente, ¿no? Sino yo me senté detrás de todos los niños. Y empecé a escuchar
ellos veían la película y empecé a escuchar lo que ellos comentaban, ¿no? Iba recogiendo sus opiniones, ya terminó la película y me voy a sentar, me presentaron, los niños se quedaron sorprendidos porque, claro, me veían por ahí dando vueltas y decían, ¿quién es este, no? Cuando ya empecé a hablar, lo que hice fue recoger todas las opiniones que habían dado los niños, porque al principio, cuando tú hablas con ellos, nadie quiere hablar, nadie quiere hablar. Entonces, lo que yo hice fue comenzar a implicarlos por las frases que ellos iban soltando, dentro de las opiniones que yo iba escuchando, que cuchicheaban ellos por ahí. Y con eso se empezó a establecer el diálogo. Saltaban unos por acá y comentaban una cosa, saltaban unos por acá, dame el micro, me decían, me quitaban el micro a mí, quería hablar uno, otro, discutían todo, y yo moderaba, pues, moderaba para que no se maten ahí entre ellos, pero eran muy, muy interesantes las opiniones que yo creo que hasta los adultos podríamos recoger y enriquecernos de eso. Por eso digo, las dinámicas son muy importantes en el desarrollo de nuestros talleres, proyectos o estas actividades que queremos realizar, la dinamización. Y eso es parte de nuestra creatividad. Hay muchos modelos de dinamización de grupos, pero uno tiene, cuando trabaja el tema intercultural, tiene que ser muy cuidadoso porque es un público objetivo muy interesante y muy particular. Entonces, cuando iniciemos un trabajo de este tipo, por eso le decía a Alicia, el tema de observar y analizar es muy importante. Ahí Víctor creo que tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo mencionaste que acerca de que usaste la radio como un método para acercarte a la gente, bueno, a los niños, ¿no? Siendo esto es un medio tradicional, me estaba preguntando si has usado medios, digamos, otros tipos de medios o medios modernos para poder llegar también a más personas, así como redes sociales o algún otro que tengas en mente. Uh-huh. Primero voy a pasar a explicarte por qué la radio, ¿no? Aunque no lo creas, en Andalucía, en los pueblos, la radio, es como aquí también pasa en las poblaciones, por ejemplo, en diferentes poblados, por ejemplo, en los Andes, ¿no? La radio es fundamental. La radio todavía sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. La gente, tú vas ahí en Andalucía y ves a la gente mayor, todo el mundo tiene en vez de la televisión, tiene la radio puesta. Y todo el día con la radio. En los pueblos están todo el día con la radio ahí. La radio local es muy importante porque esto ya tiene que ver con la comunicación local, ¿no? Entonces, eso también es parte del análisis, ¿no? Tú llegas a una población y dices, ¿cuál es el medio de comunicación aquí por excelencia? ¿Cómo se comunica la gente? Como te digo, yo llegué a un sitio donde había una pizarra y la gente escribía ahí en la pizarra. O, por ejemplo, ahí en Andalucía hay algo que le llaman bandos municipales. ¿Qué es un bando municipal? Eso creo que yo lo escuché acá en la colonia, creo, que son papeles que pega el municipio con noticias, con información para la población, para el distrito, para la población. Y los pegan. Y la gente los lee. Y ahí se comunican. Y ahí la gente dialoga. Y por eso la radio local era para ellos más importante que cualquier otro medio. Evidentemente, eso ha cambiado mucho por el ingreso de las redes sociales en la comunicación. Pero les voy a explicar algo. Las redes sociales son un medio de comunicación en sí mismo, pero que utiliza los diferentes medios de comunicación. O sea, haciendo un poco de historia, la gente creía que cuando apareció la televisión, el cine iba a desaparecer. El cine no ha desaparecido. Sigue habiendo cine. El formato cinematográfico, sigue existiendo. Y la televisión también. Dijeron que con Internet la televisión iba a desaparecer. Al contrario, la televisión no ha desaparecido. Los aparatos los siguen vendiendo en las tiendas. Pero no solamente hablo del aparato, sino del formato. Pero lo que han tenido que hacer los medios de comunicación es adaptarse a los nuevos formatos que existen, que son las redes sociales, ¿no? Transmitir por Instagram, cómo transmito por Facebook, cómo transmito por TikTok, pero siguen siendo transmisiones televisivas y siguen habiendo transmisiones radiales. O sea, ¿no han escuchado por ahí algún eslogan que dice la radio que se ve? Algo así, ¿no? O la televisión que se escucha. Porque de repente mantiene el formato televisivo, pero lo transporta. Por ejemplo, nosotros con las mujeres realizamos algo que aquí ya ha desaparecido, o se cree desaparecido. Radionovelas. Pequeñas ficciones, hacíamos como pequeñas cuñas, digamos, de ficción, de diálogo.
por capítulos, sobre temas interculturales, por ejemplo, ¿no? Ellas me planteaban sus diferentes problemas y yo las ayudaba a desarrollar guiones radiofónicos para que los emitan en la radio local. Obviamente, esto luego se trasladó o se puede trasladar a las redes sociales. Tú puedes poner, de hecho se hace, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así, Radio Exitosa o Radioprogramas del Perú. Ahora tienen una cámara ahí y tú puedes darle y puedes ver a los locutores como si fuera televisión. Tú lo puedes ver en la televisión, pero sigue siendo radio. Sigue siendo radio. Entonces, aquí también tiene que ver la creatividad y también el análisis. O sea, cuando tú llegues a un sitio, a determinado objeto, tienes que analizarlo, mirarlo de arriba, mirarlo de abajo y ver cuál es el medio de comunicación que se adapta para el lugar donde vas a trabajar. De repente ese lugar te toca y se comunica mejor por periódicos, por cartas, más allá de redes sociales, porque también depende de la población que tengas. Si es una población más joven, pueden ser que usen más las redes sociales. Y también qué red social, porque ahora mi hija me dice que el Facebook es para viejos y usan más Instagram o usan TikTok. Entonces, uno trabaja de acuerdo al equipo que tiene enfrente. Yo utilicé, por ejemplo, con los niños eso porque creía que era la mejor forma y además porque no lo conocían también. Eso también vi. De repente ellos se sorprendieron el hecho de tener un micro y que me escuche todo el mundo y yo poder transmitir lo que yo quería en vivo y en directo. También lo podían, porque yo les dije, pueden filmarlo y a través de eso lo pueden pasar en sus redes sociales. Uy, se emocionaron más todavía. Ya veías a 20 gatos ahí o más con el celular ahí filmando cómo estaban ahí transmitiendo sus compañeros en ese momento. Uy, también se generaba como una especie de incendio porque los padres decían, uy, ahora qué van a decir mis hijos, qué van a hablar por ahí, qué van a contar. Pero ahí estábamos nosotros un poco para actuar, para que la cosa vaya bien, ¿no? Entonces, eso es importante, el análisis antes de ver qué medio de comunicación vas a establecer para el desarrollo de tu proyecto. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias por tu pregunta, porque son muy importantes las preguntas que hacen, porque esto es lo que va a establecer las pautas para desarrollar un proyecto en este aspecto, ¿no? Y sobre todo en el aspecto intercultural. Es un asunto bien, bien complejo. Muchas veces yo he trabajado con antropólogos, por ejemplo, ¿no? Que a veces ya eso se va, ya un poco que nos explota la cabeza con el tema étnico. A nosotros en comunicación, porque recuerdo que me enseñaban un curso de etnografía, etnografía andina, me acuerdo, un curso, ahora no sé cómo estarán. Imagínate tú, ahora que yo me iba a Europa y a ver, me encontraba no con una etnia, sino con 500 etnias, ¿no? Y mientras más te vas para Europa del Este, te puedes encontrar, yo qué sé, como te digo, cuando estuve por Austria, por esos países, ves gente, ves etnias que tú en tu vida, mira, ves, una cosa que a mí me llama la atención es ver, por ejemplo, gente de Pakistán vendiendo lotería. O sea, ves de pronto un tipo con un turbante vendiendo lotería. Una cosa curiosa, hablando de lotería, que se me pasó por ahí, el tema con respecto a la exclusión de las personas con discapacidades. Por ejemplo, allá en España hay algo que se llama la ONCE. La ONCE es como la lotería aquí, ¿no? ¿Y qué hace? La ONCE solamente contrata personas con discapacidades para que vendan los tickets, los guachitos, digamos, para que vendan, ¿no? Y para que estén por la calle también vendiendo, o sea, y trabajan vendiendo lotería o tienen sus kioscos y ahí también venden lotería. Interesante, es una forma de integrar, de incluir a las personas laboralmente. Por eso todo está en las ganas, como digo, en lo proactivo que seamos y en la creatividad, ¿no? Cómo establecer y todo depende del colectivo con el que vamos a trabajar también. No todos los colectivos son iguales, no todas las etnias no son iguales, no es lo mismo ir a trabajar a la selva que ir a trabajar a la sierra. Y dentro de la sierra, imagínense, hay pueblos que son muy cerrados, hay otros que son muy abiertos, hay otros que no tienen las capacidades para que podamos desarrollar de alguna manera y nos entrampamos ahí y decimos, ¿cómo avanzamos acá? Creatividad, ¿no? Entonces hay que ver eso. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y si no, pues con Melanie se pueden comunicar
ella les puede dar mi teléfono y cualquier cosa que ustedes quieran desarrollar, trabajar, implementar, cuentan conmigo para todo. Yo estoy llano a apoyarlos y trabajar también con ustedes. Y agradecer nuevamente al Colegio de Relacionistas Públicos por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad, al Centro Peruano de Teatro, ¿no? También por siempre contar conmigo para esto y deseoso, pues, ¿no? De que en una próxima oportunidad, pues, volvamos quizás ya a conversar con ustedes, pero ya con temas desarrollados y podamos trabajar, ¿no? Ya con bases, ¿no? Ya, y no se olviden, ¿no? Motivación y el país del sí. El país del sí. El sí es muy importante en todos los proyectos que vayan a desarrollar. Y agradecer, por supuesto, a Melanie por facilitar, ser la moderadora de alguna manera, ¿no? Y que, pues, tenga bien todos. Pasen un buen fin de semana y todo eso. Así es, Julio, muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias a cada uno de los participantes, pero hemos llegado al final de este espacio de interaprendizaje. De igual manera, quisiera agradecer al Colegio de Relacionistas Públicos y al Grupo CPT por su compromiso con la difusión del conocimiento. Espero volver a encontrarnos pronto en futuros webinars. Así también en el chat del Zoom podrán encontrar un link para una encuesta de satisfacción sobre el webinar. Por favor, si pudieran llenarlo, se los agradecería muchísimo. Muy buenas noches. Hasta aquí el webinar de hoy.